Ok, eh, estamos entrando en la que podría ser la tercera parte en la que está dividida esta carta, que sería del capítulo 2, del versículo 11 al capítulo 4, versículo 11, donde Pedro va a destacar un punto y este va a ser el, el sufrimiento del creyente. Hoy vamos a ver solamente dos versículos, el versículo 11 y 12 del capítulo 2 de esta primera carta de Pedro. Voy a leer los versículos, dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro, como todos, ¿verdad?, sabe que al orgullo no le gusta exactamente que le digan cómo debe comportarse o qué es lo que debe hacer. Por esta razón, y en forma muy sutil, antes de continuar con sus siguientes palabras, se dirige a sus oyentes diciéndoles: amados. Así empieza este versículo 11. Amados, yo os ruego. Recordándoles con esto que su propósito al hablarles de estas cosas es porque los ama. Y como parte de este amor, pues busca lo mejor para ellos. Solo alguien que verdaderamente ama estará dispuesto a decirle al ser amado lo que piensa y a regalarle su consejo, aun con el riesgo de no ser escuchado o de ser rechazado. En sentido contrario, ¿verdad? El amor mal entendido es aquel que no corrige, que no habla cuando debe, que se queda callado y daña con su silencio. Realmente el que no ama es permisivo y no le importa lo que haga el otro, por dos razones: porque no ama o porque no sabe amar, que para fines prácticos pues viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, Pedro dice: amados, yo os ruego. Entonces Pedro no solo expresa su amor hacia sus hermanos, sino que además entrega su consejo envuelto en un ruego. Y el ruego sabemos que puede ser el argumento más poderoso después de dar nuestros mejores argumentos. De lo más profundo de nuestro corazón salen palabras como: te lo ruego, hazlo por mí, hazlo por ti, yo sé lo que te digo, quizá no lo entiendas, pero yo sé por qué te lo digo. Y todo este tipo de frases solemos decir en un tono de ruego para convencer a la otra persona. Después de estas palabras, después de ese saludo, continúa diciendo Pedro: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Con estas palabras, Pedro nos quiere recordar que en este mundo somos extranjeros y peregrinos. Bueno, habrá pensado Pedro, yo presupongo que ustedes han asumido esta verdad, porque si no la han asimilado, entonces no tendrán la disposición de obedecer lo que les voy a decir, ni tampoco entenderán por qué se los digo. Y esto es algo en lo que nosotros debemos pensar. Quizás tú eres de los que no han entendido esto todavía, pero yo quiero recordarte
que a raíz de tu conversión tú cambiaste de nacionalidad. Dejaste de ser ciudadano del mundo para ser ciudadano del cielo. Antes no tenías acceso allá, pero gracias a que aceptaste a Cristo en tu corazón, llegaste a ser su hijo y dentro de tus nuevos derechos, Dios te dio un nuevo pasaporte y una nueva visa para poder tener acceso a la patria celestial. Entonces, Pedro nos está recordando esto. Nos está recordando que a esta patria es a la que pertenecemos ahora. Y por lo mismo, Él aspira a que te comportes como un ciudadano del cielo. Yo creo que dentro de toda la enseñanza que Jesús dio, ¿verdad? Él tuvo dos cuestiones muy difíciles con las que él luchó para poderlas explicar a sus discípulos. Primeramente, precisamente tratar de cambiar de tal forma la mente para que podamos pensar, para que podamos entender que ya no somos de este mundo. Y en segundo lugar, hacernos concebir la idea de que hay otro mundo después de este. Voy a explicar por qué es difícil que estos dos conceptos entren fácilmente en la mente humana. No somos de este mundo. Y como les decía, esto no es fácil de entender, pues porque aquí vivimos, porque fuimos formados para ver este mundo, lo que hay en él, y de alguna forma pensar, bueno, esto es todo lo que tenemos, no hay otra cosa. Pero por otro lado, hay una parte de nuestro ser que está en nuestra mente, ¿verdad? Que son parte de nuestras emociones, y una parte física que naturalmente nos hace tener un apego muy fuerte a este mundo, y es pues nuestro propio cuerpo físico, ¿no? Es más, la Biblia dice que este fue sacado del polvo de la tierra, así que somos un extracto de esta tierra en la que vivimos. Entonces, por medio de este cuerpo, obviamente es como tenemos nosotros contacto con las cosas que hay en el mundo. Esto es a través de nuestros sentidos que nos hacen tener esta conexión automáticamente con este mundo. Y una de las pruebas de que pues pertenecemos a este mundo en este sentido es porque pues nos sentimos bien en él. Y nos sentimos bien en él porque Dios, que creó al mundo y también a nosotros, lo hizo de tal forma para que lo pudiéramos disfrutar y para que hubiera una armonía entre los dos. Seguramente los marcianos están muy a gusto viviendo en Marte, ¿verdad? Pero nosotros fuimos creados para vivir en este planeta Tierra. Por eso, precisamente, ¿verdad? Como somos un extracto de la esencia de la Tierra, podemos disfrutar de su comida, de su naturaleza. Nos gusta todo lo que vemos. Nos asombran sus animales, su mar, su cielo. Y también nos gusta convivir con las demás personas que habitan en él. Entonces, por razón del gran apego natural que tenemos con este mundo,
es difícil concebir la idea de que no pertenecemos a Él. Entonces, estas palabras como que chocan en nuestra mente, ¿verdad? Pero esto de que no pertenecemos a este mundo, lo debemos entender desde un punto de vista espiritual. Desde el punto que observa lo que está mal en él y de su filosofía que va en contra de Dios. Entonces, en este sentido, no pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque ahora estamos a favor de Dios. Y el mundo, en general, no está a favor de Él. Sin embargo, como les decía, físicamente este es nuestro hogar. Y lo será siempre. Porque al final de cuentas, el lugar en donde pasaremos la eternidad será en este mundo. Claro, como lo hemos platicado en otras ocasiones, no será tal como lo conocemos ahora, porque esta primera versión que conocemos será destruida para darle paso a una versión mejorada. No sabemos, ¿verdad? Nuestra imaginación puede volar y pensar, bueno, ¿de qué forma Dios va a mejorar este mundo tan hermoso, ¿verdad? De tal forma que pueda ser mejor que el anterior, pero pues dice la Biblia que así será. Y aparte de esto, dice la Biblia que todos los que hayamos creído en el Mesías Rey, viviremos en su reino terrenal, en lo que la Biblia llama la Nueva Jerusalén, en una armonía perfecta y sempiterna con Él. Dice así en Apocalipsis 21, del 1 al 3. Está Juan, recuerden que Juan está en la isla de Patmos viendo una visión y está tratando, ¿verdad?, de hacernos llegar estas cosas increíbles que Dios le reveló. Y dice así Juan, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, estas palabras están increíbles, ¿verdad? Nos dice que el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es lo que vemos, lo que conocemos tú y yo. Habrán pasado para darles lugar a un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, estas son las palabras del apóstol Juan. Pero también el mismo Pedro redundó en esta verdad cuando también escribió en su segunda carta que el mundo, como lo conocemos ahora, está reservado para el fuego. Y así lo dijo en 2 de Pedro 3:7, donde dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que este va a ser nuestra habitación eterna, en la tierra, pero en una versión mejorada, en una versión más bella.
Entonces, así que este concepto es espiritual. Este concepto de que no pertenecemos al mundo es un concepto espiritual. Porque vivimos físicamente en este mundo, viviremos en él eternamente, pero no pertenecemos espiritualmente a él. Leamos lo que dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 17, versículos 14 a 16, donde él retoma las palabras textuales que Jesús dijo. Dice Jesús, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta es la explicación que dio Jesús, ¿verdad? Él, de muchas formas, siempre dijo que él no era de este mundo, dijo que su reino no era de este mundo y que sus hijos tampoco pertenecían a él. Pero agrega algo en esta oración que está dirigiendo al Padre. Dijo una cosa muy importante, también dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo creo que lo ideal sería que en el momento en que nos convertimos, en el momento en que nos reconciliamos con Dios por medio de Cristo, ¡pum!, nos fuéramos al cielo, ¿no? Y qué padre, ya en un momento dado ya dejaríamos de estar en este mundo, ¿verdad? Pero no es así. Dios nos deja en este mundo para cumplir esa misión que ya vimos, ¿recuerdan? En el versículo 9, que decía que prácticamente Dios nos ha dejado aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la razón por la cual no se cumple ese deseo que todos quisiéramos tener, ¿verdad? De que ya, habiendo hecho la paz con Dios, habiéndonos reconciliado con Él, nos fuéramos al cielo, que estaría padrísimo, pero no es así. Nos quedamos aquí porque hay algo que hacer. Desde luego, como todos lo sabemos, llegará un momento en que Dios te llame a su lado y entonces tu estancia en este mundo habrá terminado. Mientras tanto, Jesús ora por nosotros, no para que seamos quitados del mundo, sino para que seamos guardados del mal que hay en este mundo. Ora para que no vivamos conforme a este mundo. Dice Juan, en 1 Juan 2:15, lo siguiente. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y todos nosotros, ¿verdad?, entendemos que el mundo tiene reglas, tiene pensamientos, tiene ideales y tiene sus propias formas. Pero el problema es que estas no se conforman al pensamiento de Dios. Por esta razón, tú no perteneces al mundo, porque no piensas como Él, ni te ciñes a su filosofía contraria a Él. Esto ya lo habíamos estudiado también en el capítulo 1, en el versículo 14 y 15, donde Pedro nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si se acuerdan, ¿no?, que estudiamos esa parte y entramos en detalle por qué éramos llamados a ser distintos
y apartados del pensamiento del mundo, básicamente porque es contrario a Dios. Entonces, esta forma de ser contraria a la filosofía mundana, pues nos trae rechazo de la gente que sí piensa como piensa este mundo. Es muy evidente, ¿verdad? Vas a ponerte en contra del pensamiento general y entonces vamos a empezar a sentir un rechazo por parte del mundo. Y esto es básicamente porque ellos no saben que nosotros somos como somos, porque lo que queremos hacer es agradar a Dios. Pero como no entienden esto, ¿verdad? Como leímos hace rato, ¿verdad? Como leí en los versículos 14 y 15, porque uno de pronto anda en la ignorancia de las cosas de Dios, y al andar en la ignorancia de las cosas de Dios, pues rechaza o no entiende a los que andan en la verdad. Y en el momento en que existe este conflicto, ellos, estas personas, van a pensar que los estamos rechazando. Pero en este sentido, nosotros debemos ser muy sabios para explicarles que al contrario, que los amamos y deseamos que ellos también conozcan a Dios. Entonces, nuestra conducta debe ser como nuestra carta de presentación y la puerta de entrada para que ellos confíen en que el mensaje que les compartamos proviene precisamente de una persona sincera, honesta y moral, que lo único que deseamos es lo mejor para ellos. Dice en Mateo 5:16, palabras textuales de Jesús, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ok? Entonces, les decía que hay dos cuestiones difíciles con las que se enfrentó Jesús para enseñar. La primera, que no éramos de este mundo. Y la segunda cuestión es hacerles entender que hay otro mundo después de este mundo. Esta segunda enseñanza también está dentro de estas enseñanzas difíciles que tocó Jesús, que fue realmente hacerles entender a sus discípulos y a nosotros, ¿verdad?, que había otra vida después de esta vida, y tratar de hacerlos ver más allá de este mundo material. De la misma forma, como Dios nos dio un cuerpo capaz de conectarse con este mundo, también nos ha dejado en nuestro ser un espíritu que nos ayuda a conectarnos con Dios y a entender las cuestiones espirituales. Y entre estas está el hecho de poder concebir en nosotros que existe una vida superior después de esta. La creencia de una vida después de la muerte, pues realmente ha estado presente en las culturas de todos los tiempos. Y esto no es una coincidencia, sino más bien es la prueba de que no solo somos carne y huesos, sino que tenemos este espíritu del que les hablé en nuestro ser, y que nos permite desarrollar una creencia en una vida posterior, en una vida superior, en una vida eterna, aún sin contar con ninguna prueba. Porque, ¿qué es lo que muchos dicen? Pues es que nadie ha regresado del otro mundo como para que nos compruebe que realmente esto es cierto. Pero aún así, no tenemos ningún problema para creer en esto por este espíritu que Dios ha puesto en nuestro ser. Porque Dios nos ha capacitado para poder creer en estas cosas, ¿verdad?
¿Y qué es lo que pasa? Si este tipo de tendencia o este tipo de creencia la puede tener el hombre natural, cuando una persona se convierte y va a la Biblia, esta creencia no solo se reafirma, sino que también aumenta y se vuelve más sólida. Fíjate cómo dice Pablo en Filipenses 3, del 20 al 21. Dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos. Bueno, nadie había regresado de la ciudadanía de los cielos. Sin embargo, él lo afirma y dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mira, como te digo, este es un ejemplo, pero muchísimas citas existen en la Biblia que nos hablan de la vida eterna, ¿verdad? Y pues, como les digo yo, por ejemplo, yo no tuve ningún problema en creer esta verdad cuando las he leído y lo he hecho con todo mi corazón. Yo no sé cómo te ha ido a ti en este terreno. Jesús explica que hay 3 eventos que nos unen con Él para siempre. Uno de ellos es la conversión, otros la muerte y otro la resurrección. La conversión, porque pues, es el acto que nos reconcilia con Dios después de haber estado separados. La muerte, que es una experiencia común para todo aquel que pase por este mundo y que incluso lo fue para Jesús, quien también murió. Y la última experiencia que nos une con Jesús es la experiencia más gloriosa y esperanzadora que podamos tener. El hecho de saber que un día nos vamos a levantar de la muerte física para disfrutar de una vida eterna. Para Jesús era tan importante que esta lección quedara profundamente marcada en la mente de sus discípulos, que Jesús se mostró como un ejemplo vivo de que sí hay vida después de esta vida. Voy a leer unos versículos del capítulo 28 de Mateo que hablan acerca de la resurrección de Jesús. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Entonces, Jesús explicó que su experiencia al resucitar sería extendida a todo aquel que creyera en su resurrección. Y a pesar de que lo dijo muchas veces en vida a sus discípulos, no era lo mismo oírlo que verlo. Y los discípulos de Jesús lo vieron. Después de que Él murió, resucitó y se les apareció vivo, como explicó Pablo en 1 Corintios 15, del versículo 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefás y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles,
Y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí. Jesús les dijo muchas veces a sus discípulos que así como Él resucitó, los que creyeran en Él resucitarían igual que Él. Literalmente les dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces, Pablo explica esto, dándole otro sentido también. Pablo explica esto diciendo que Jesús es el primer fruto de una gran cosecha, la cual estará conformada por todos los que mueran creyendo en Jesús para después ser resucitados por Él. Y así lo dice en este capítulo 15 de Corintios, del versículos 20 al 23. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, es el primer fruto. Está usando una analogía con la cosecha. Es el primer fruto de una cosecha. Es las primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo venga, los sepulcros serán abiertos y los cuerpos de nosotros que estarán ahí o donde estén, se unirán a nuestras almas y a nuestro espíritu para vivir de esta forma eternamente. Así que la resurrección es algo que está en el futuro para todos los que crean en Cristo, como una de las grandes promesas que Él quiere cumplir en nosotros. Muy bien. Dice Pedro entonces, somos extranjeros porque no somos de este mundo. Y somos peregrinos. ¿Por qué somos peregrinos? Pues porque estamos de paso. Nuestra estancia final estará al lado de Jesús, viviendo bajo cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, como dice también Pedro. Entonces, el que no se ve como extranjero y peregrino, ¿qué es lo que pasará con él? Pues buscará aferrarse a esta vida y no alejarse demasiado de las cosas de este mundo. Pero el que puede visualizarse como alguien que está de visita, como alguien que está de paso, pues buscará abstenerse de los deseos que lo puedan atar a este mundo. Y mira, yo no quiero que entiendas mal este concepto. De ninguna forma, ¿verdad? Se trata de vivir como aquellos monjes de la Edad Media que construyeron sus monasterios en partes recónditas del mundo, algunos hasta en forma inaccesible en las montañas, o como aquel Simeón el Estilita. No sé si alguna vez oíste de Simón el Estilita. Estilita quiere decir precisamente el que vive en una columna. Este Simón Estilita, según narra la tradición, se fue a vivir 37 años en una columna en medio del desierto. Solamente comía lechuga y agua, pensando que así tendría victoria sobre los deseos carnales que batallaban contra su alma. Estos famosos ascetas no se dieron cuenta que el alejarse del mundo es una disposición del corazón. Todos ellos fracasaron en su intento de alejarse del pecado por no entender que el problema estaba en su interior. Es verdad
que el mundo en el que vivimos es muy explícito en su llamado a diferentes clases de pecados. Y claro que debemos de evitar el contacto con las cosas que contaminan nuestra alma. Pero esto no debe de llevarnos al otro extremo, ¿verdad? De impedirnos disfrutar la vida sana. Finalmente, nadie sabe cuánto tiempo va a vivir en esta tierra. Y yo creo que debemos hacer llevadera nuestra estancia, aunque estemos de paso, pero de la mejor manera. Dios nos ha regalado muchas cosas bellas y honorables que podemos disfrutar en este mundo. ¿Quién le puede negar a su paladar un buen pescado, verdad? O a sus pies la sensación del mar y de la arena. Esta es parte de esas cosas sencillas y regaladas que Dios nos ha ofrecido en este mundo y que son también muy legítimas y que podemos disfrutar hasta que seamos llamados a nuestra patria celestial, ¿verdad? Donde, pues sí, iremos al cielo, en lo que se construyen las nuevas instalaciones aquí en la tierra, pero cuando lleguemos aquí, realmente no sabemos qué cosas vamos a encontrar. Además de que Dios nos ha dado muchas cosas sencillas y legítimas que podemos disfrutar en este mundo, sin la necesidad de contaminarnos con las cosas malas. Además, Dios nos ha dado un código de conducta muy puntual en las Escrituras, el cual está ahí precisamente para seguirlo y para estar corrigiendo constantemente nuestra conducta y nuestro pensamiento, y de esta forma, aún viviendo en este mundo, poder vivir de forma que le agrade a Dios. Bueno, leo el versículo 12. Dice Pedro, después de decirnos que somos extranjeros y peregrinos, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces aquí Pedro dice que mientras sigamos viviendo en este mundo, debemos vivir de una buena manera. En primer lugar, para agradarle a Dios. En segundo lugar, porque esto nos conviene a nosotros. Y en tercer lugar, como un testimonio para los incrédulos que nos rodean, que es aquí el significado de la palabra gentiles. Es importante guardar nuestro testimonio. Y esto lo sabe la persona incluso que se acaba de convertir, porque parece peculiar el hecho de que nadie se interesa por nuestra vida hasta que nos convertimos, ¿verdad? A partir de que nuestra vida empieza a cambiar para bien, la gente se extraña y nos comienza a juzgar. Antes, pues poco les importaba si andábamos en malos pasos o si teníamos problemas. Pero cuando les decimos que estamos con Dios, empezamos a traer sus miradas sobre nosotros para ver si es cierto. Y hasta exigentes se vuelven y demandan de nosotros vidas cuasi perfectas. Y, oh sorpresa, cuando se dan cuenta de que seguimos fallando y que nos seguimos equivocando, entonces la crítica se vuelve voraz y despiadada. Pues no que muy cristiano, no que mucha Biblia. Y una serie de comentarios mordaces comienzan a aparecer en torno a nosotros, incluso dentro de nuestra propia familia. Puede empezar a haber un conflicto en nosotros, ¿verdad? También. Pero debemos saber y entender que no le vamos a agradar a todos. En primer lugar, porque monedita de oro no somos,
y perfectos tampoco. Además, sabemos que Satanás siempre se encargará, ya sea de magnificar nuestros errores o de minimizar nuestros logros. Entonces, el consejo de Pedro es que seamos prudentes y procuremos en lo posible no darle motivo a nadie en cuanto a lo que murmuran de nosotros. Siempre procurando hacer el bien, y aunque en un principio, pues en medio del mar revuelto, se nos tilde de actuar mal, seguramente cuando se asienten las aguas, nosotros seremos reivindicados. Aquí Pedro también menciona una cuestión, habla del día de la visitación. El día que Dios se presenta con intenciones de juicio o bendición a la vida del hombre. Y pues en el Antiguo Testamento se nos habla de muchas veces cuando Dios se presentaba ante su pueblo. Una de estas visitaciones, yo creo que la más importante, fue cuando Jesús se presentó en el mundo. La otra gran visitación será cuando Jesús regrese por segunda vez a juzgar al mundo. Pero en el ínter de estos dos eventos, es decir, durante nuestra estancia en esta tierra, la Biblia dice que Jesús visita al hombre en forma personal para hablarle de su condición, para convencerlo de su necesidad de arrepentirse y para ofrecerle salvación por medio de la predicación del Evangelio. En ese momento en el que el hombre es visitado por Dios, entra en el punto más importante de su vida. A veces el resultado de este encuentro puede ser un no a Dios, pero también puede ser un sí, que finalmente derive en una conversión. Y aquí Pedro habla de esto porque nos habla de la influencia que tú puedas tener en la vida de una persona, donde quizás tus buenas obras, tu buena conducta, tu ejemplo, tu manera de ser, lo puedan ayudar a que se convenza de tomar una decisión a favor de Dios. Y si esto sucede, ¿verdad? El día que Dios visita a una persona y se convierte, entonces Dios es glorificado. Y es que a veces no nos damos cuenta de cómo una vida vivida conforme a Dios puede influir positivamente en alguien, pero es real. En una ocasión, dos presos convivieron en la cárcel. Uno de ellos era cristiano y muchas veces tuvo la oportunidad de ayudar y mostrarle compasión a su compañero más débil. Mientras se enfermó, lo cuidó. Cuando necesitó protección, lo protegió. Compartió comida, abrigo y todo lo que pudo. Un día, este compañero enfermó gravemente y su amigo comenzó a hablarle de Cristo. Su diálogo no podía ser muy largo porque en su agonía, a duras penas, le podía escuchar y podía hablar. Una sola pregunta alcanzó a hacerle su moribundo amigo. Le dijo: si Cristo es como tú, yo quiero aceptarlo en mi corazón. Dice Pablo en Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos nuestras bendiciones si no nos damos por vencidos. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata, el Señor viene.